El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el origen de la vida. Cuando hablamos de la vida vamos a tener el concepto de cómo es que se ha llegado a formar a través de los primeros elementos, porque primeramente en nuestro planeta Tierra lo que poblaron fueron elementos que se unieron a través de una digamos, situación o circunstancia, y a través de diferentes procesos se generó la vida que hoy en día manifestamos, ¿ya? Eh, Tanto las bacterias, las algas y los árboles, insectos y mamíferos, a pesar de tratarse de seres vivos muy diferentes, son muy semejantes en su composición química, tienen prácticamente la misma. Sus células están constituidas por lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aminoácidos, ácidos nucleicos, entre otros, los cuales hacen entender que todos tenemos un mismo origen. Es así pues el primer paso para el inicio de la vida en la Tierra sería la aparición de este tipo de moléculas. Pero ¿cómo se originó la vida en sí? Existen distintas teorías que intentan responder a esta y otras interrogantes que tenemos. Entre las teorías más importantes tenemos la siguiente. La teoría de la generación espontánea fue la primera propuesta que hubo. Esta teoría sostenía que los seres vivos se generaban a partir de la materia en descomposición y que a esta materia tenía que unirse una fuerza supernatural llamada o reconocida como fuerza vital. Es por eso que a todos los que creen que la teoría se les llama vitalistas, esta teoría fue defendida por Aristóteles, quien sostenía que los pulgones, o las conocidas como pulgas, se originaban del rocío que caía de las plantas, o de los ratones que originaban del heno sucio, o sea, de sus heces, por así decirlo. La generación espontánea tenía la idea de que a través de unir diferentes productos y que estos llegaran a descomponerse junto con lo que ellos determinaban como lo que era una fuerza vital, iban a generar un tipo de vida. Por ejemplo, ellos tenían, aparte de lo que hemos leído de las pulgas o pulgones, que ellos habían tenido la idea de que al juntar en un recipiente o en un espacio que sea oscuro, ropa sucia, ropa sudada, juntamente con trigo o con maíz, ¿qué iba a generarse? Se iba a generar una vida. ¿Y qué vida iba a generarse? Lo que eran los ratones o los roedores. Entonces ellos creían que con esa composición de ropa sudada, más el trigo o más la cebada, se iba a generar ¿qué? Ratones. Entonces ellos querían, digamos, tener ratones que hacían en un cuarto cerrado, un espacio cerrado y oscuro, dejaban eso. Pasaba, digamos, 2, 3 semanas, abrían y encontraban ratones. Ellos pensaban que se había generado de la ropa y del trigo, pero no era así. Era que esos animalitos encontraban ahí un nido o un lugar donde subsistir y encontraban comida, por lo tanto se acercaban. Entonces, pero en esos momentos como que todavía esas cosas no estaban muy claras. Entonces ellos suponían que era a base de eso que se habían generado de forma, por así decirlo, mágica. Después tenemos lo que es la teoría de la biogénesis. Esta teoría sostiene que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, preexistente. Francisco Redi, médico y experimentador, realiza un experimento para poder descartar lo que era la teoría de la generación espontánea. ¿Qué hizo Redi? Utilizó 4 frascos en los que colocó respectivamente carne de serpiente, pescado, águila y buey, y los tapó herméticamente. Preparó otros 4 frascos con las mismas muestras de carne y los dejó destapados, ya sea uno tapado y otro destapados. ¿Ya? ¿Qué obtuvo después de un tiempo? A cabo de un tiempo, las moscas fueron atraídas por la carne en los jarrones que estaban abiertos, las cuales entraron y dejaron sus huevos, lo que se transformarían en un tiempo en gusanos, pues, ¿no? Eclosionaban los huevitos, salían larvas y empezaban a formarse, ¿no? ¿Qué mostró Redi con su experimento? Que los gusanos se originaban por las moscas.
Entonces, a diferencia, cuando él, por ejemplo, mostró en ese momento, solamente se enfocó de que las moscas dejaban los huevos y de ahí se generaban pues esos gusanos o esas larvas en las carnes. A través de esto, Louis Pasteur, al igual que Redi, realizó unos experimentos donde comprobó que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Para ello, utilizó unos matraces con cuello de cisne, donde introdujo caldo de carne. Lo hirvió para poder eliminar todo tipo de microorganismo que podría existir ahí, es decir, para que solamente haya sustancias nutritivas, pero no haya ningún organismo vivo, por así decirlo. Pasado un tiempo, no se observó señal de microorganismo, o sea, no se observó que estaba naciendo, generándose algo nuevo o vida, y tampoco que había ningún contaminante, por lo cual decidió cortar el frasco de cuellos de cisne de uno de los matraces que él estaba utilizando para su experimentación. Al poco tiempo se evidenció que el caldo se descomponía mientras que en el otro matraz permanecía intacto, lo cual significaría que en uno había contaminación debido a que había cortado el cuello de cisne y los microorganismos habían ingresado por ahí y empezaron, como era un caldo nutritivo, tenía nutrientes, empezaron a proliferar. En cambio, en el otro, en el cual seguía pues cerrado y no ingresaba ningún tipo de microorganismo, estaba totalmente inerte. Pasteur demostró así que los microorganismos tampoco provienen de la generación espontánea como se había entendido o creído anteriormente. Gracias a Pasteur, la generación espontánea fue desterrada del pensamiento científico, y a partir de entonces se acepta que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Después teníamos lo que es la teoría cosmogónica, o también denominada como cosmozoica. Esta teoría decía que los microorganismos llegaron a la Tierra en meteoritos, y que al encontrar un medio fértil o un ambiente en el cual ellos podían subsistir, empezaron a crecer y se desarrollaron, produciendo a los demás seres vivos. Esta teoría fue propuesta por Svante Arrhenius. Ahí tenemos lo que es la teoría quimiosintética, que fue propuesta por Alexander Oparin en su libro El origen de la vida, en el cual plantea que la Tierra se formó hace 5.000 millones de años. Según esta teoría, los océanos de la Tierra primitiva contenían abundante cantidad de moléculas orgánicas, que a su vez originaron a los coacervados y de estos se originaron las primeras células. Esto, la teoría de Oparin, fue lo que nos dio realmente la respuesta de cómo, o digamos, cómo se había originado la vida en sí, o sea, cómo apareció. Él nos dice que nuestro mar en ese momento, ¿ya? Había una gran cantidad en los océanos de moléculas orgánicas y con el ambiente en el cual había cargas eléctricas, había tornados, entonces todas esas condiciones físicas que existían en ese ambiente fue lo que ayudó en sí a que se pueda dar el chispazo de vida y se pueda generar en sí las primeras vidas que eran los microorganismos. Y a través de ahí, a través del tiempo y de la evolución, pues que se generaron diferentes organismos y la variedad de especies que hoy tenemos. También podemos, como un dato adicional que vamos a tener, hay otra teoría que sostiene que algunas sustancias pueden formarse de forma espontánea. Esta teoría se llama la teoría del polímero primordial, propuesta por Miller, lo cual también se considera como un postulado para poder entender el origen de la vida, pero el cual es el más reconocido es nuestra teoría de Oparin. Muy bien, Peca, entonces eso sería todo con respecto a la parte teórica, y en la parte siguiente tenemos lo que son preguntitas, 10 preguntitas que están todos a base de lo que es la teoría que ya hemos mencionado. Bueno chicos, eso sería todo, nos vemos a la siguiente.